Pues antes de nada, agradeceros vuestra amable participación, sobre todo porque sé el poco tiempo con el cual hemos hablado de organizar esta jornada, sé que tenéis mucho trabajo y, por tanto, pues cada minuto que os hemos robado, yo particularmente, porque me considero culpable de haberos involucrado en esto, pero por extensión yo creo que toda la escuela, porque realmente esto es una acción de la escuela, una acción que consideramos importante que se realice dentro del ámbito de la escuela. Y sabemos que os hemos robado muchísimo tiempo. Tanto tiempo que sé que Sonia se ha pasado el fin de semana preparando, viendo estas cosas, y Teresa, yo creo que no tengo la constatación del tiempo que le he dedicado, pero me temo que bastante, y ya sabía que ya estaba trabajando sobre estos temas por su relación en este momento con el Consejo Superior. Una primera cosa, os estoy hablando en castellano, como la forma en la cual se va a realizar esta sesión va a ser a través de más o menos una conversación entre Sonia y Teresa. Lo primero es plantear, Sonia, ¿en qué idioma lo hacemos? ¿O lo hacemos en los dos o hacemos en español y no pasa absolutamente nada? Sí, yo casi lo preferiría, porque Venga. si no, el patinaje va a ser importante. Perfecto, pues vamos a hablar, para decir, lo vamos a hacer así, yo creo que es lo lógico, lo que procede. Teresa, agradezco que lo realices así. Y bueno, lo primero, bueno, el agradecimiento importante. Confieso que esta era una jornada en la que inicialmente pensamos que era un formato en el cual debían aparecer siempre tres invitados o invitadas, eh, y ha habido problemas de calendario bastante fuerte, como sabéis, tanto Sonia como Teresa, que va a participar en la jornada de hoy. Y al final habéis quedado dos en la segunda jornada, lo cual parece como que estaba claro desde el principio. O sea, que veremos si en la tercera jornada hay tres y en la cuarta, a lo mejor hay cuatro participantes. Ya lo iremos viendo, ¿no? Porque, bueno, me toca hacer esta presentación en representación de la dirección de la escuela. El director de la escuela está Plácido, en este momento lo estoy viendo ahí, y me han pedido que realice esta presentación y luego realizará la conclusión, el cierre de la jornada. Quería, de nuevo, remarcar ese agradecimiento que tenemos hacia vosotras y explicar por qué estáis, aunque yo creo que es bastante obvio. Es decir, toda la gente que ha ido viendo quiénes estabais, pues ha expresado el interés de que estuvieseis vosotras dos, ¿no? Y lo cual nos alegra. De alguna forma, que nos confirmen lo que suponemos. Las dos, la verdad es que tenéis un perfil bastante parecido, ¿no? Es decir, las dos habéis sido decanas del colegio, habéis creado una actividad muy importante dentro del colegio. Yo creo que a ambas se os recuerda por vuestras acciones dentro del colegio, y luego las dos habéis tenido cargos de mayor compromiso, ¿no? Ha sido consellera, ha estado dentro de procesos realmente muy interesantes de desarrollo de normas, y Sonia en este momento es la directora general de Ordenación del Territorio. Creo que ese es el total de la dirección. No sé si... Urbanismo. Y urbanismo. De Asturias, ¿no? Por tanto, las dos estáis, yo creo que estáis porque realmente os necesitábamos para que estuvieseis en el día de hoy. Esta segunda jornada avanzábamos que continuaba la primera en la cual, recordarle a la nuestra primera jornada, recordaros que en la primera ha estado Asunción Puig, que es la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Estaba Gonzalo Virne, que entre otras cosas es el presidente de la Orden de los Arquitectos, y estaba Manuel Gallego, que no hace falta. Esa primera jornada
con carácter general, avanzábamos que quedarían 3 jornadas, en la cual la segunda jornada hablaría sobre el análisis del marco legal, la pertinencia, objetivos, definiciones y el derecho de la arquitectura, ¿no? Es decir, básicamente el tema que nosotros avanzábamos, que luego, pues, entre Teresa y Sonia, pues han ido completando, y que yo creo que simplemente lo que procede es que se inicie ese diálogo entre vosotros, entre vosotras. Yo simplemente pues iré apuntando alguna cosa que posiblemente piense que sois conocedoras y que habíais pensado en narrar, aunque he visto que tenéis un guión, con lo cual es bastante fácil que realmente no tenga que participar, y luego, bueno, abriré un primer turno entre una extensión de vuestro diálogo, y luego abriremos el turno de palabras para la gente que está presente en esta jornada. Entonces, sin más, yo os pediría que empezarais. Tengo entendido que empieza, ¿no? No escuché. ¿Cómo dices, Carlos? No, tengo entendido que eres tú quien comienza, ¿no? Sonia. Sonia, pues venga, Sonia. Sí, como queráis. No. Bueno, tampoco lo teníamos hablado. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con Teresa esta conversación, que para mí Teresa es un referente para mí, o sea que estoy encantada y espero estar a la altura, y agradecer también a Encarna su presencia y por supuesto a la Escuela de Arquitectura, a la que, bueno, me siento muy unida porque yo estudié ahí, ¿no? Bueno, claro, cuando me llama Carlos y me dice, oye, si puedes partir... Bueno, primero me llama Carlos para hablarme de una reseña de un libro, ¿no?, que acaba de publicar la Fundación Arquia, en la que me citan, ¿no? Y además lo desconocía. La verdad es que estoy esperando recibir el libro, ya contacté con su directora, Sol Candela, para ver si me lo envía, con lo cual quiero agradecérselo también. Y bueno, en esa cita pues se habla sobre lo que yo siempre insistí mucho cuando fui decana del colegio, que es la función social de la arquitectura y la función social de los arquitectos, ¿no? Desde el momento en el que nos comprometemos con nuestro trabajo y damos todo de sí en nuestro trabajo, pues al final estamos dando mucho a la sociedad, ¿no?, a través de la arquitectura. Entonces, bueno, pues al hilo y en el marco de esta intención, ¿no?, que hay desde Galicia de hacer una ley de arquitectura, pues, hombre, yo la primera pregunta que me hago, ¿no?, que son más preguntas, casi más preguntas que respuestas, sería, bueno, pues, ¿qué entendemos, ¿no?, por arquitectura? Y ¿qué entendemos por arquitectura? Pues bueno, es algo que nos daría pues para mucho, ¿no? Que no podríamos resolver solo en esta mañana, ¿no? En eso estaríamos de acuerdo todos. Pero también es verdad que hay una serie de cosas que nos pondríamos muy de acuerdo rápidamente, ¿no? Y una de ellas pues sería, bueno, pues que la arquitectura es un proceso, primero, la arquitectura entendida como la disciplina que construye la ciudad, ¿no? Entiendo que trasciende a mucho más allá de la edificación, ¿no? Y en ese proceso de construcción de la ciudad, pues hay una complejidad enorme, una complejidad de disciplinas, de multidisciplinaridad, de agentes que intervienen, de agentes sociales, económicos, políticos, de muchas cuestiones objetivas, ¿no?, porque estamos de acuerdo en que la arquitectura pues es tecnología, es innovación, es desarrollo, es investigación, pero también de muchas cuestiones más subjetivas, ¿no?, como las que forman parte con la identidad, con las percepciones, con las emociones, ¿no? Y quizás eso es lo que hace especial a la arquitectura y la distingue de otras disciplinas que consideramos también, otras disciplinas y otros saberes y otros conocimientos que consideramos imprescindibles, ¿no? Y también, bueno, entiendo que estaremos también de acuerdo en que también es política, ¿no? Desde el momento en el que la palabra política viene de polis, y polis era la ciudad de los griegos, ¿no? Por tanto, cada vez que hacemos arquitectura y que construimos la ciudad, estamos haciendo política.
Entonces, bueno, desde ese punto de vista es un poco una de las cuestiones que pongo sobre la mesa y que pongo para compartir con Teresa, ¿no? En este sentido, ¿no? No sé, Teresa, ¿qué te parece en cuanto a lo que podríamos decir que es la arquitectura, ¿no? Así en muy poco tiempo, que quedaría para mucho, ¿no? Bueno, antes de nada, Sonia, darte las gracias por tus palabras y bueno, y yo pienso lo mismo, que es un placer, es un honor poder compartir contigo pues este debate, este diálogo. Aparte ver caras amigas como Encarna Rivas, el propio Carlos Quintas, es decir, es un entorno, un ecosistema agradable en el que pues nos vamos a sentir a gusto. Y ya te digo, Sonia, gracias por tus palabras, lo mismo pienso yo de ti. Vamos a ver, lo primero, y lo decías tú, en el tema, antes de definir aparte de lo que es la arquitectura, yo creo que hay un ámbito que es el ámbito de la profesión y el ámbito de lo público, que es desde donde se generan y donde se desarrolla una ley. Es decir, quien desarrolla una ley es la administración pública. Y esa ley lo que conlleva son derechos, pero también conlleva obligaciones. ¿Vale? Por lo tanto, la primera pregunta, Sonia, que creo que tendríamos que hacernos, y tú ahora estás en la administración pública, y se ve la profesión de otra manera cuando se está desde la administración pública. Es decir, o sea, ¿es necesaria una ley de arquitectura? Esa es la primera pregunta que hay que plantear. ¿Por qué? Yo, bueno, como sabéis, he estado muchos años en el Consejo de Arquitectos de Europa. En Europa solamente hubo una ley, la francesa de 1977, que después se modificó y ya no con rango de ley en el 2015. Por lo tanto, la primera fue la francesa y la segunda fue la ley de Cataluña, a nivel estatal y a nivel europeo. Es decir, lo que hay en todos los países son unas políticas, un diseño de políticas de vivienda, en algunas con unos nombres pues, que ya llevan implícito lo que quieren trasladar a la ciudadanía, algunas casi poéticas, ¿no? Hay una, por ejemplo, de Dinamarca que se titula Una nación de arquitectura, ¿no? Que es o sea, son documentos donde se recoge la importancia de la arquitectura, cómo la arquitectura va conformando los escenarios donde vivimos, donde trabajamos, donde morimos. Finalmente somos los grandes hacedores de los escenarios de vida y de muerte. Por lo tanto, necesitamos, evidentemente, como administración pública, darle la importancia que esa función tiene, esa función social que la arquitectura tiene. Yo siempre invoco y continuamente al arquitecto brasileño que murió, a Oscar Niemeyer, porque él siempre incidía en esa función social de la arquitectura, ¿no? Y efectivamente, si una ley de la arquitectura va adelante, la principal función es la función social de la arquitectura. Y eso es lo que recogen algunos de estos documentos europeos que no tienen rango de ley. Tengo aquí apuntadas, por ejemplo, en Finlandia hay un documento de 1997 que era Política de la Arquitectura Finlandesa. La ley, como comenté antes, francesa de 1977, que se modifica en 2015 y se llama Estrategia Nacional para la Arquitectura. En Irlanda, Política de Arquitectura 2009-2015 del gobierno irlandés. Portugal tiene 2015, Política Nacional de Arquitectura y Paisaje, la portuguesa. La eslovena, que se titula Arquitectura para la Gente, es un documento que el gobierno esloveno pone en marcha. La sueca, que es una política de arquitectura 2010-2015. Después está la Declaración de Davos de 2018, muy importante, que incide claramente en la calidad de lo construido, en la calidad de la arquitectura. Yo, si queréis, os puedo pasar todos los datos que hay de todos estos documentos, ¿no? De que se fueron haciendo a lo largo de los años. Pero ya digo, la primera a nivel estatal y segunda de Europa es la ley catalana de la arquitectura. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros desde Galicia, ahora que está puesta encima de la mesa la propuesta de poner en marcha una ley de la arquitectura, es ¿para qué queremos la ley de la arquitectura? O sea, ¿cuál es la función de esa ley? ¿En qué va a mejorar? ¿En qué va a mejorar la vida de las personas? ¿En qué va a mejorar la vida de la sociedad gallega? Porque ahí entraríamos en varias líneas que tendría que tener una ley. Por una parte, la divulgación de la arquitectura como un bien cultural, como un bien articulador del territorio. Después estaría
el patrimonio, o sea, poner en valor el patrimonio construido, tanto el patrimonio anterior al siglo XX como el patrimonio del siglo XX. Después está la línea académica de la arquitectura, la parte competencial de los arquitectos. Estaría después el valor económico de la arquitectura. ¿Qué valor genera la arquitectura? A nivel PIB. La buena arquitectura, ¿cómo puede incrementar el PIB de un país? Ese es un tema importante. Después, favorecer la innovación. Y en todo esto, en alguno de estos apartados, entraría toda la parte que tiene que ver con la parte social de la arquitectura, es decir, mejorar la calidad de vida de las personas significa la parte de higiene, las medidas higienistas, iluminación, ventilación, que aquí en Galicia están recogidas en las normas del hábitat, que ahora no sé cómo es que se llama. Yo me quedé con las normas del hábitat por pura lógica, ¿no? Con ese nombre. Es decir, el habitar, el espacio de habitar, cómo tiene que ser ese espacio de habitar en el día a día, la vivienda, cómo tiene que ser el espacio, por ejemplo, de un hospital. Hay, por ejemplo, un debate y hay un vídeo muy interesante del equipo holandés de Ren Koolhaas, donde habla de que los hospitales del futuro a lo mejor ya no tienen que ser edificios. O sea, es que es curioso, es decir, por eso, ¿qué queremos crear con esa ley? Un gran debate, tiene que participar la sociedad. Si es un gran debate, si realmente la arquitectura crea y conforma los espacios de la vida, tenemos que crear un debate en el que la sociedad también es implicada. Bueno, sí, no, estoy, claro, muy de acuerdo contigo, Teresa. Los objetivos son prioritarios, ¿no? A la hora de pensar en abordar una ley, qué objetivos y qué se quiere conseguir con esa ley, y tener claro si la vía es ley o es otro tipo de documentos o es otro tipo de acciones, ¿no? Yo creo que el diagnóstico, además, del que partimos, que podríamos hablar bastante también sobre ello, bueno, pues hay una serie de cuestiones que llevamos arrastrando ya desde hace muchos años y que deberían de incorporarse a esos objetivos de esa ley, ¿no? Una de ellas es la precarización profesional, que eso influye en la calidad, ¿no? Porque no nos olvidemos, efectivamente ahí defendemos el trabajo de los arquitectos, pero porque estamos defendiendo la calidad de la arquitectura a través de eso, ¿no? Entonces, la precarización de estas últimas décadas y ya en los últimos años ya ha sido terrorífica, y especialmente muchas veces desde la propia administración pública, ¿no? Porque a veces tenemos unos procesos administrativos tan complejos y hasta complicados, diría yo, que hacen que en la mayoría de las ocasiones se confundan los medios con el fin, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, a la hora de realizar un planeamiento, es más importante, porque lo hemos visto, que se acaban judicializando, es más importante que sea legal que sea buena esa planificación, ¿no? Sí. Con lo cual hemos llegado a esa paradoja, ¿no? O el exceso regulatorio que tenemos, ¿no? Entonces, también plantearse si para querer solucionar cosas tenemos que también poner una ley sobre la mesa, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un mal de los países latinos, que legislamos desde la desconfianza, y desde la desconfianza al final complicamos tanto las leyes y regulamos todo tanto, que yo creo que un diagnóstico podría ser que a veces sobra regulación y falta control, ¿no? Porque no por poner muchas leyes sobre la mesa, luego se cumple lo que decimos en esas leyes, ¿no? Y quizás si partimos más de la confianza, ¿no? Partimos de que en general la mayoría de las personas, la mayoría de los profesionales y la mayoría de las personas quieren estar dentro de la legalidad. Son unos pocos normalmente los que se plantean estar fuera de la legalidad. Bueno, pues que eso es cuando lo hagan, que lo paguen, ¿no? Pero no por eso entonces legislar desde esa desconfianza a pillar al que quiere hacer algo mal, y por eso lo pagamos luego todos, ¿no? Lo pagamos los profesionales, pero es que lo pagamos como ciudadanos, ¿no? También lo pagamos en el resultado como ciudadanos. Entonces, al final, el hacer buena arquitectura, el hacer buena planificación, el hacer buen urbanismo, se ha convertido casi en un hecho heroico, en un hecho heroico. Y eso es lo que hay que revertir, ¿no? No tiene que ser un hecho heroico desde mi punto de vista, tiene que ser un hecho normal y una demanda
de una sociedad sana e inteligente que demande servicios de arquitectura y servicios de urbanismo con calidad y sin que eso sea una heroicidad por parte de los profesionales ni una heroicidad casi por parte de los propios ciudadanos que la quieran y la demanden, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hilo también un poco con lo que decías también de la función social y claro, de cómo hacer una ley de arquitectura que al final el sujeto receptor de esa arquitectura y de esa construcción de la ciudad y del territorio es la propia ciudadanía. Hay que hacerla con la ciudadanía. O sea, lo importante en todo esto es el proceso en el que se elabora esa propia ley o planificación estratégica o líneas estratégicas o la forma que se le quiera dar, ¿no? Pero que lo importante en todo eso va a ser el proceso, lo que vaya calando en todo ese proceso, de manera que la ciudadanía vaya entendiendo por qué es importante para los ciudadanos una buena arquitectura de calidad, un buen urbanismo, más allá de lo que pueden hacer en su finca para construir su casa, sino realmente en qué le afecta un buen espacio público o no, en qué le afecta una movilidad de una determinada manera u otra, ¿no? Toda esa labor pedagógica, creo que a través de un texto como pueda ser una ley de arquitectura o no, es decir, o sea, dependiendo de la situación, pero que lo importante es el proceso, ¿no? Y lo importante es hacerla no hacerla solo para la ciudadanía, sino hacerla con la ciudadanía. Y ahí el papel de los profesionales de la arquitectura es fundamental. Es fundamental hacer siempre de intermediarios entre lo que la ciudadanía quiera, demande y necesite, y eso traducirlo en estrategias propositivas hacia nuestros responsables públicos, ¿no? Jugamos un papel importante y creo que lo importante es eso, es el proceso en el que se elabore todos estos textos para legitimizarlos también en el proceso, ¿no? Para que no llegue a ser un papel más como infinitos que tenemos y que al final, bueno, pues se convierta casi más en un peaje, en una traba o en algo que haya que cumplir y banalizado y no se encuentre interiorizado, ¿no? En los propios profesionales, pero sobre todo también, como digo, en la ciudadanía. Bueno, yo, Sonia, coincido contigo en dos temas que apuntaste. Por una parte, somos efectivamente barrocos en lo legislativo, el mundo latino. Bueno, es una tradición, ¿no? Y en ese barroquismo somos muy dados a producir demasiados documentos, demasiadas leyes, con lo cual también de alguna forma, muchas veces, aún queriendo hacerlo por esa desconfianza de la que hablabas tú, lo que acabamos haciendo es entorpecer el propio desarrollo económico de los países a veces y de entorpecerlo y por lo tanto el propio bienestar de los ciudadanos. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Después también hay otro tema que es los legisladores siempre hablan de que lo más importante en una ley es el proceso de la elaboración de la ley. Es decir, ¿quiénes son los interlocutores? ¿Con quién se habla? ¿Quién forma parte de esa redacción? Nosotros en la legislatura hicimos una sola ley, la ley de vivienda, y fue suficiente porque fue un esfuerzo titánico porque tienes que hablar pues desde los cooperativistas de viviendas, es decir, tienes que hablar y tienes que consensuar muchas cosas. Es decir, una ley está hecha desde la administración pública y lo público significa de todos los ciudadanos. Y si queremos que todas y todos los ciudadanos formen parte de esa ley y se sientan cómodos, tiene que haber un proceso inclusivo. Si no, se puede entender como una ley hecha por y para los arquitectos. Y efectivamente, tenemos que defender cuestiones competenciales siempre. Tenemos que defender porque la precarización de nuestra profesión lleva de la mano, porque es sinónimo de mala calidad de arquitectura, también, porque es así. Yo cuando he hablado estos días con gente más joven, de profesionales de la arquitectura, todo el mundo dice, no, lo importante de la ley es que realmente cobramos muy poco, es decir, los honorarios, todo el mundo te habla de los honorarios, siempre está continuamente esa palabra sobrevolando, ¿no? Cualquier conversación, sobre todo con la gente joven, porque ven
cómo se ha ido deteriorando y precarizando la profesión. ¿Qué conlleva esto? Pues una precarización también de la calidad de la arquitectura. Entonces, eso lo tiene que recoger la ley, pero ¿de qué forma lo tiene que recoger? Que no se traslade como, mira a los arquitectas y arquitectos que lo único que les interesa es su economía. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante cómo se plantea esta ley, en qué términos, y que hagamos partícipes y que tengamos la complicidad de la sociedad, que realmente vean en esa ley una ley que va a favorecer su vida, la vida, el día a día de las personas. Porque finalmente tenemos que proponer desde esa ley de la arquitectura arquitecturas más inclusivas en lo social. Por ejemplo, estamos hablando con una espada de Damocles encima de nuestras cabezas, que es el cambio climático. Tenemos que hablar de sustentabilidad, tenemos que hablar de reciclajes, tenemos que hablar de muchas cosas en una ley de arquitectura. Es decir, no solamente la parte profesional pura y dura, que también, pero tenemos que poner encima de la mesa lo que estos tiempos, lo que este tiempo de repentino, además, que nos trae de la mano la pandemia, nos está poniendo delante a todos nosotros. ¿Vivimos en espacios que tienen calidad para habitarlos? Porque en estas tremendas semanas de confinamiento duro, la gente se dio cuenta que había hipotecado su vida por espacios vivideros que no tenían las condiciones mínimas de luz y de ventilación. Con lo cual, esa ley de arquitectura tiene que estar dentro del contexto histórico en el que nos movemos. Y el contexto histórico está llamándonos a ser muy vanguardistas y muy innovadores en las propuestas que esa ley tiene que recoger. Pero aparte de la mano, porque es un tema multidisciplinar, tiene que haber otros actores que también vayan con nosotros. Es decir, yo creo que tenemos que hacer, si se quiere hacer una ley desde Galicia, saber que va a ser después de la estatal, que está haciendo mucho hincapié cada vez que el ministro da una rueda de prensa en el tema de los concursos, que también, es decir, que los concursos sean como la ley catalana de doble vuelta, que los concursos que se hagan desde la administración pública estén económicamente, los honorarios respondan a ese espíritu de la ley, de que si queremos una calidad en la arquitectura, tiene que haber también una calidad en los honorarios que los arquitectas y arquitectos cobren. Por lo tanto, no solamente hablemos de concursos con jurado de segunda vuelta, hablemos también de cómo la administración después va a tener un deber con esa ley en la cuestión de lo que se va a pagar desde la administración por honorarios a la profesión. Eso por una parte. Entonces, la ley estatal está haciendo mucho hincapié, como ya digo, en los concursos. De hecho, ha hablado incluso el ministro de los que quieren terminar con los concursos low cost. ¿Vale? Importante. Pero entonces, si la ley estatal va a hablar de eso, si la ley, ¿qué queremos de la ley gallega? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuál es la estructura de esa ley? Hablando ya en términos profesionales que entre nosotros. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo va a estar cimentada esa ley? Sí, sin duda. Sí, que el proceso además ahora habrá más preguntas que respuestas, ¿no? Pensando precisamente en lo que tú dices, ¿no? En innovar y en pensar más allá del momento actual, ¿no? Que sirva para contestar preguntas actuales, pero que abra nuevas preguntas para que se puedan responder, ¿no? a lo largo del proceso. No lo sé, Carlos, no sé si ves ya a lo mejor importante que abramos ya el debate o... Sí, no, yo hay cosas que quería, de todas formas, bueno, porque más o menos habéis abordado los temas que habéis planteado, ¿no? Pero yo creo que algunos de los puntos que yo creo que habéis señalado en ese índice, en esos capítulos de los que vais a hablar, yo creo que a lo mejor convenía un poco profundizar antes de abrir ese debate. Por seguir vuestro orden, que yo creo que eso es lo bueno, es seguir vuestras indicaciones de alguna forma para extender un poco más el tema, ¿no? Estabais planteando, bueno, lógicamente en ese guión el marcar la complejidad y la pluridisciplinariedad, ¿no? Esa sensación, bueno, esa realidad de que la arquitectura no se hace sola por nosotros, ni por nosotros y los clientes, sino que es una cosa bastante más compleja. Habéis ido en ello, pero yo creo que sería bueno, ya en la primera sesión hemos
estado viendo como la revisión de la ley catalana pues es uno de los problemas, ¿no? Es decir, que algunos de estos intervinientes de repente están planteando la no adecuación del nombre de la ley, ¿no? Que la ley ya no se llame ley de arquitectura, sino tenga otro nombre, lo cual pues sería una auténtica paradoja, ¿no? Yo creo que dentro de la definición de la arquitectura está el hecho de que hay muchos intervinientes, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno que profundizaseis un poquito en esto, ¿no? En esa realidad, simplemente yo creo que es para verbalizar lo que todos sabemos, ¿no? Pero yo creo que sería bueno comentarlo un poco, ¿no? Yo voy dándonos así luego puntitos un poco para aclarar más y luego ya, parece bien, ya pasamos, ¿no? Hombre, yo vi el otro día la intervención que me facilitaste, ¿no? de la charla anterior y la exposición que hizo Asunción, que además fuimos compañeras en el Consejo, y ella incidía mucho, ¿no? Y claro, eso es una cuestión a tener en cuenta a la hora de hacer la ley, que incidía muchísimo en que, claro, la primera asociación de la palabra arquitectura se asocia a arquitectos, ¿no? Y cómo le tuvieron que dar, bueno, y trabajaron mucho en darle la vuelta a eso para que se entendiera que la arquitectura es otra cosa, donde intervienen muchas disciplinas, y para que no se entendiera que era una ley para los arquitectos, ¿no? Entonces, cómo trabajaron desde ese punto de vista con todas las disciplinas que intervienen y con todos los conocimientos que intervienen en la arquitectura. Si no, es verdad que podría producir un efecto rebote. Bueno, lo dijiste tú ya, Teresa, ¿no? Que pudiese ser eso, que acabasen diciendo, bueno, ya están los arquitectos, bueno, pues pidiendo para ellos, ¿no? La clave está en eso, en que la arquitectura, en pensar que la arquitectura trasciende a los arquitectos, o sea, y como decía Aldo Rossi, cito a Aldo Rossi cuando decía que los lugares son más fuertes que las personas, ¿no? O sea, va más allá de nosotros como profesión y todas esas subjetividades y emociones que produce la arquitectura es la que tenemos que transmitir y contar para que sean los valores, porque es la verdadera esencia de la arquitectura y es la que tenemos que conservar y mantener. Y yo me hago la pregunta, claro, bueno, volvemos a la pregunta de siempre, a la que ya ha insistido mucho Teresa, ¿es necesario a través de una ley? Claro, yo por lo que dices de las comparecencias del ministro, ¿es necesario una ley pensando solo en la mejora de los concursos? Para eso está la ley de contratos, ¿no? Para eso a lo mejor está el reglamento de la ley de contratos, que tenga que tener una separata concreta hacia los concursos de arquitectura e ingeniería, ¿no? Que ya la ley determina que es un trabajo intelectual, ¿no? Y que se deben de contratar de manera diferente al resto de contrataciones que hace la administración pública, ¿no? Es decir, yo creo que la especificidad y la esencia de la arquitectura es importante, o sea, por eso, por toda esa parte de subjetividad que lleva y que arrastra y de emotividad, y que esa es la que hay que transmitir, divulgar y dar a conocer para que de verdad se aprecie, porque al final lo que nos mueve a las personas son las emociones, no son las razones, ¿no? Son las emociones. Entonces, eso es lo que yo creo que se debería de trabajar más desde una ley de arquitectura o desde lo que se considere, ¿no? No sé, ¿qué opina Teresa? Bueno, yo creo, Sonia, que efectivamente, es decir, la pregunta es si la ley es necesaria, puede ser un momento de oportunidad, porque realmente el momento histórico, que es un momento de crisis, también conlleva un momento de oportunidad. Pues ¿por qué no convertir esta ley, este proyecto de ley que está, bueno, iniciándose aquí en Galicia, en un documento que recoja todas esas inquietudes, no solo de los arquitectos, como tú has dicho, Sonia, de las arquitectas y arquitectos, sino de toda la ciudadanía, es decir, de ese espacio que habitamos todas y todos, de ese espacio construido a lo largo de los siglos y que seguiremos construyendo. Por lo tanto, también tiene que ser un proyecto, una ley de largo alcance, no un documento estático. Eso es importante. Es decir, pues si hay esa oportunidad y se está dando el apoyo desde la administración autonómica y el interés por parte también del Colegio de Arquitectos,
pues abramos un gran debate, hagamos una gran ley de arquitectura que también sea pionera, es decir, si podemos hacerlo. Pero la pregunta primera es, ¿hace falta esa ley? Si hace falta, si es necesaria, hagámosla de la mano de todos los intervinientes, que no solamente somos las arquitectas y arquitectos, porque como bien dices tú, yo sé ya que estas primeras noticias que han salido de la ley de arquitectura en Galicia ya han empezado a crear ciertas susceptibilidades en algunos colectivos, también profesionales, pero también vendrán después los colectivos ecologistas, vendrán todos los colectivos que están en Galicia y que participan en el día a día del desarrollo de lo que es el territorio. Entonces, todas esas personas van a opinar y van a querer decir algo. Por lo tanto, tenemos ya que desde el principio plantearnos que no puede ser un documento hecho por y para nosotros, lo vuelvo a repetir, que es un documento abierto y el proceso de cómo se haga esa ley es lo más importante, cómo se cuente con todos los colectivos que pueda haber, con todo quien quiera participar en esa ley, porque entonces se podrá hacer un gran documento, evidentemente, puede ser una oportunidad. Sí, sí. Yo quería apuntar, o sea, por continuar con lo que está comentando Teresa, ¿no? Continuar un poquito con. Inicialmente yo me imagino que todos, no creo que sea una excepción, cuando alguien nos dice que se va a hacer una ley de arquitectura, lo primero que pensamos es, bueno, alguien que se va a preocupar de defender o de promover la arquitectura. Hay un segundo momento, que pasa a media hora, cuando lo primero que pensamos es que normalmente las leyes son restrictivas, son para impedir hacer cosas, no para favorecer las cosas, ¿no? Es decir, por tanto, ya ese entusiasmo inicial ya no parece que uno lo pueda conservar. Lo siguiente es, bueno, pues se hablará con aquellos que de alguna forma, en ese esfuerzo titánico, como apuntáis, ¿no? En ese esfuerzo en que la sociedad es desleal con los arquitectos, de que son algunos arquitectos los que se empeñan en hacer bien las cosas, peleándose contra la sociedad y en concreto en muchas ocasiones, demasiadas ocasiones contra la administración, ¿no? Que es la que perjudica la realización de una arquitectura de calidad, bueno, pues se los llamará a aquellas personas que de alguna forma han estado peleándose para conseguir hacer una arquitectura y que se reconozca que en Galicia, pues a pesar de todos los problemas que tenemos, es decir, a pesar de todas las situaciones desfavorables que podemos tener, pues, ¿por qué? Porque la arquitectura se ha convertido casi, y aquí en este momento, en el primer ámbito económico de nuestra economía. Es decir, hay demasiada gente que piensa que la arquitectura no es más que un negocio, y un negocio, por desgracia, rápido, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues, si tampoco están todos esos participantes hablando sobre lo que puede ser esa ley de arquitectura, pues estamos quizá un poquito cojos. Otro tema que hay que abordar es que normalmente las leyes que son para ayudar, aquellas que fomentan, vienen acompañadas de dinero, ¿no? Puede no ser necesario la ley, lo que es necesario es el dinero. El dinero para desarrollar cualquiera de los ámbitos que estamos planteando. En la siguiente jornada hablaremos sobre comunicación, divulgación y protección, es dinero. En la última hablaremos sobre contratación, es dinero, es decir, evidentemente es dinero, es poco dinero desde el punto de vista de muchos arquitectos comparado con los beneficios que se puede llegar a conseguir, pero es dinero. Por tanto, si una ley no viene acompañada de ayudas que evidentemente estamos oyendo que van a venir de Europa, es decir, si no se está favoreciendo esa llegada de ese dinero hacia una arquitectura de calidad, es decir, si ese dinero va de una forma indiferente a lo que se pueda llegar a realizar, pues no tiene ningún tipo de sentido. Si se va a proteger exactamente lo que tiene calidad como lo que no tiene calidad de la misma forma, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces yo creo que son unas reflexiones para ahondar en lo que estaba planteando.
Yo cuando hablaba con Sonia, al principio le decía, en los primeros días le decía, es importante que esté Teresa, ¿no? Porque Teresa tiene la habilidad de encontrar que a través de las normas pueda conseguirse cosas que no están inicialmente planteadas dentro del ámbito de la norma. Y si ella encuentra que a través de esta ley se pueden conseguir cosas, pues nos lo va a contar, ¿no? En el momento que empecé a hablar con Teresa, pues lo primero que surgía es un poco el escepticismo sobre esa situación. Y bueno, sobre esto. Yo creo que sobre todo es hablar de esa necesidad o no, hablar de los tiempos, es decir, Asunción el otro día lo primero que puso fue un PDF en el que se veía que la ley de arquitectura catalana tardaba 7 años en realizarla y bueno, pues que continúe con este tema que yo creo que tan adecuadamente está planteando Teresa. No, yo lo que, bueno, un poco en esta línea yo creo que el debate ya, el simplemente hecho de preguntarnos, ¿es necesaria la ley? Esa pregunta ya denota que hay un interés para dar una respuesta. Es decir, preguntarse ya significa que nos preocupa hacerlo bien. Por ejemplo, volviendo a estos juristas, somos arquitectos, pero, por ejemplo, a Montesquieu y a su espíritu de las leyes, ¿no? Ese libro de Montesquieu, el espíritu de las leyes. Hay, bueno, en esas frases de un defensor de las leyes como era él, había una que decía que para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Es decir, si realmente queremos ser grandes como profesionales, con una ley de la arquitectura, tenemos que estar con la gente, y eso quiere decir con la ciudadanía. Y eso quiere decir que tenemos que trasladar cuál es la importancia de poner en valor la arquitectura, cuál es la importancia de la calidad de la arquitectura, de ese espacio construido, de ese espacio diseñado por las arquitectas y los arquitectos. Es decir, tenemos que trasladarlo, porque si eso no se traslada bien, si ese proceso no se hace bien, habremos fallado otra vez como colectivo. O sea, fallamos en un momento dado, cuando la burbuja inmobiliaria, fuimos sin quererlo partícipes de un desastre económico y sería muy triste también que volviésemos a fallar con una ley no hecha desde la sabiduría de los errores que hemos cometido a veces como colectivos. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad, pero esa oportunidad tiene que llevar de la mano pues a la gente, ¿no? A la ciudadanía, que para eso se hacen las leyes. Porque si lo que se pretende simplemente, o que se pueda pretender, no sé cuál es, me imagino que esto está en un estado muy incipiente aún, ¿no? Muy empezando. Si lo único que se pretende es un brindis al sol, una entelequia, un documento estático que queda ahí en un cajón como otros tantos, pues flaco favor le habremos hecho como colectivo también a Galicia. Yo creo que tenemos que pensar a lo grande, ¿no? Y pensar a lo grande quiere decir con todos y todas para hacer una gran ley de la arquitectura. Si la respuesta es que hace falta la ley de arquitectura y si la respuesta es que esa ley puede recoger las necesidades de este siglo XXI ya han comenzado y que tantos problemas y tantas problemáticas nos está poniendo delante de nosotros. Como digo ya, entre ellos el cambio climático. Sí, sin duda es una oportunidad. Yo me quedo con lo que has dicho, Teresa, que es una oportunidad, ya el mero hecho, ¿no? de estas jornadas que se están organizando, ¿no? Son una oportunidad, ¿no? Y hay que aprovecharlo, claro que sí. Por ejemplo, cuando hicimos la ley de vivienda, que si ya digo, hicimos una sola ley, Encarna está aquí también, y sabe lo complejo que es hacer una ley. O sea, una ley no es una declaración de intenciones, una ley es un documento, son documentos complejos que tendrían que salir con cuentagotas para que realmente tengan el cometido para el cual se hacen. En aquella ley de vivienda ya hemos creado un fondo social de vivienda, aún no había empezado la crisis inmobiliaria, que curiosamente, bueno, pasados los años fuimos de alguna forma pues pioneros, ¿no?, en crear ese fondo social de vivienda, pero había que dotarlo con dinero. Si tú una ley, lo decía antes muy bien Carlos, si una ley no la dotas económicamente, malamente puede aplicarse esa ley. Es decir,
Si, por ejemplo, estamos hablando de que en una ley gallega, por ejemplo, pudiese también hacerse hincapié en las necesidades de la administración pública de implementar los gastos en los proyectos arquitectónicos para que sean de mayor calidad, tendrá que haber ese dinero. Tendrá que haber esas partidas en la administración pública. Y los tiempos que vienen son complejos, complejos en lo económico. Vamos, eso que se da de llamar la reconstrucción o los fondos europeos de los que hablabas tú, Carlos, que son los famosos Next Generation, que son fondos, la primera, los Next Generation, a fondo perdido, que se va a hacer para reconstruir lo que va a quedar después de esta destrucción del tejido económico, después de esta pandemia, cuando vaya pasando esta locura de tiempo, bueno, pues a lo mejor no hay los recursos o no es posible, por lo tanto habrá quedado en papel mojado todas esas intenciones. Yo creo que la parte económica tiene que ir de la mano en el propio proceso de elaboración de la ley, que realmente existan esos recursos para poder dotar a esa arquitectura, a esos proyectos de gran calidad, a los proyectos que se potencien desde la administración pública. Bueno, no sé si hay alguna cosilla así más que queráis comentar. Yo creo que básicamente, corregirme si me equivoco, bueno, habéis ido pasando, yo creo que no de una forma ordenada, pero sí que lo habéis pasado todos los puntos que habéis planteado, ¿no? Y yo creo que si no tenéis nada más así que comentar a raíz de eso, pues yo creo que casi podríamos abrir el turno de... Yo solamente una cosa, como efectivamente fuimos dispersando, porque son muchas cosas, evidentemente, para resumir, la ley de arquitectura tiene que tener un significado, unas condiciones y unas posibilidades para llegar finalmente a la sociedad. Simplemente ese resumen. Bueno, abrimos el turno de palabras, levantáis la mano para pedir la palabra. Yo intentaré ser ordenado e ir dándoos el turno para que podáis hacer cosas. Por favor, simplemente hablar de lo que tenemos entre manos, no de otro tipo de cosas, ser breves para facilitar el diálogo y simplemente, bueno, pues ir levantando la mano para comentar las cosas que estiméis oportuno, por favor. Mientras que no levantan la mano, yo no sé si Encarna quiere ir comentando alguna cosa. Sí, ya ha levantado la mano y así ya puedes hablar, Encarna. Bueno, simplemente dar la enhorabuena a compañeras y amigas y un privilegio escuchar sus interesantísimas reflexiones, agradecer a la Escuela de Arquitectura la organización de este foro. Pues es un tema complejo, para mí doblemente complejo como directora y como arquitecta, que pues en estos años he hecho 2 leyes, eso, con el desgaste psíquico y físico que conllevan, pero de alguna forma es cierto que esta, por ser una ley de arquitectura y yo como arquitecto, apela más a esa emoción que al campo de la raciocinio, que yo lo vi más obvio desde el campo del urbanismo y de la ordenación del territorio. Bueno, estamos empezando, es pública y notoria mi postura inicialmente contraria a hacer la ley. Creo yo que sobran leyes y no consideraba yo en absoluto que este fuera algo, ni el momento, bueno, lo ha pedido concretamente el Colegio de Arquitectos en un despacho con el presidente. El presidente acordó que sí era el momento y sí era oportuno abordarlo, y por supuesto pues yo ya estoy conversa y interesadísima en todas estas aportaciones que desde luego son muy importantes en la reflexión interna que estamos haciendo.
Yo a estas alturas solo tengo muchísimas dudas, con lo cual, bueno, supongo que inevitablemente me preocupa mucho varias cosas y las contrarias, ¿no? Desde lo que hablabais Teresa y Sonia, de la necesidad de participar en la sociedad. Es bien cierto que este es un campo en el que la sociedad se ve más habilitada, con más poder para opinar que en otras normas de carácter de otras profesiones que, incidiéndoles igualmente en sus condiciones de vida, nadie se ha atrevido a opinar. Yo creo que de alguna forma, bueno, partiendo de la base de que los arquitectos tenemos mucha culpa en dónde estamos, porque me preocupa que a veces hablamos de la arquitectura y de la situación de las ciudades y de la calidad de las viviendas, tal, como si no tuviéramos culpa ninguna. Por supuesto, asumiendo la precarización, por supuesto, pues estamos también investigando eso de que la ley Omnibus no permite la fijación de honorarios. Bueno, pues por Europa adelante, en Alemania los hay, si ellos pueden tenerlos, no sé por qué nosotros no podemos. Quiero decir, de esto, cuando empiezas a investigar las cosas y nunca son las cosas en blanco y negro o como te las han dicho, ¿no? Pero creo que nosotros como arquitectos, que esa disculpa de la precarización, también hay precarización manifiesta en la sanidad o en la justicia, y nosotros como particulares nos preocuparía muchísimo que un médico o un juez nos dijera que nos juzgó a la ligera o que nos atendió mal porque es que cobra poco y mal. Bueno, ya veis que me preocupan muchas cosas, completamente de acuerdo con Sonia, y eso que la ley se hace siempre desde la suspicacia, desde que, a ver, cómo evitar el incumplimiento, y el ladrón siempre va por delante de la policía. O sea, entonces, hacemos unas normas que a los pringaos los limitan y a los espabilados no les importa nada. Un problema, súper problema. Pero, en todo caso, que eso que decía Teresa de legislar con la gente y no por encima de la gente, que los arquitectos tenemos que hacer el mea culpa en esa concepción de que somos artistas, y que es eso de que la norma también la tenemos que cumplir nosotros. Bueno, pues seguro que Fernando Alonso podría ir por la autopista en vez de a 120 a 240 con mucha más seguridad que cualquiera de nosotras a 120, pero él está sujeto a esa misma norma tal. Yo voy mayor, pero siempre cuando escribo la carta a los Reyes Magos, siempre digo, ojalá llegara el momento en que hablemos de cómo hay que hacer las cosas y no qué se puede hacer. Las cosas se pueden hacer bien o mal, y bueno, todos conocemos cosas que la ley no permite. La casa de Molezún de Beluso, hoy acabaría alguien en la cárcel y en el infierno. Las cabañas de no sé dónde, que acaban de recibir el premio del Consejo Superior de Arquitectos de España, por supuesto, no tienen título alguno que habilite su implantación, lo cual a mí me preocupa mucho como arquitecta, como directora, como ciudadana, como todo, ¿no? Entonces, esa desconexión del Consejo Superior con las normas y con el mundo, yo creo que eso nos ha hecho muchísimo daño, nos sigue haciendo mucho daño. Yo creo que tenemos que ganarnos el respeto en la sociedad, que nos sigue viendo como unas veces como unos tecnócratas, eso que ejercemos un despotismo ilustrado sobre ellos. Sigue habiendo los proyectos que nos gustan a los arquitectos, pues no hemos sabido
conformar esa educación de la sociedad tal. Yo siempre pongo el ejemplo hace 30 años, por lo menos, estaba yo en esa escuela con el Corre Carmela que chove, que pintaron el archivo histórico con un azul celeste, 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 cuando toda la vida había sido blanco, y llamó una señora y le empezó a echar espuma por la boca y le decía al locutor: bueno, es que sobre gustos no hay nada escrito, pero que pinte un edificio no sé qué, no sé cuánto, porque claro, sobre gustos no hay nada escrito, pero no sé qué, porque parece tal una afrenta al patrimonio, porque sobre gustos no hay nada escrito. Y a la sexta vez que lo dijo, le dice el locutor: disculpe señora, sobre gustos hay mucho escrito, lo que hay es que leerlo. Bueno, pues esa es la reflexión, y yo creo que ese respeto que hay que ganar, que no se compra ni se vende, ni muchísimo menos se impone por ley. Está claro que la ingenuidad de creer que la buena arquitectura se va a imponer por ley es una batalla de partida, pero yo creo en la oportunidad de que de todas estas reflexiones que hacemos pues sirvan sí para hacer que, aunque esto es una ley de arquitectura que no de arquitectos, no podemos pensar que somos unos agentes más, sino unos agentes cualificados que tendremos mucho. Bueno, perdón el rollo. Teresa. Muchas gracias y muy agradecida. Gracias a Encarna. Bueno, coincido contigo, Encarna, en la mayoría de las cosas que dijiste, porque vamos a ver. Es cierto que cuando estamos desde la profesión y hemos tenido la suerte, tú, Sonia o yo, de formar parte de un gobierno, ves los problemas que realmente tiene la gente, ves otros problemas, entonces empiezas a relativizar también la profesión y sales un poco de ese mundo egocéntrico en el que a veces vivimos. Totalmente de acuerdo. A mí me pasó cuando me invitaron a formar parte del gobierno de la Xunta en el 2005, empecé a conocer mundos en los que empezabas también a tú misma a hacerte preguntas, decir, pero ¿por qué? Es decir, como técnico, es decir, hay una visión tan distinta, y lo que decías tú, es decir, también están precarizados los jueces, también están precarizados la gente que está atendiendo ahora mismo a la gente con COVID en las UCIs. Y a veces tenemos que también hacer un zoom, separarnos un poco y ver realmente que somos parte de una sociedad, y esa sociedad tiene unos problemas y tenemos que ver de qué manera podemos ayudar y de qué manera podemos ser útiles a la sociedad. Por eso la función social de arquitectura y no es una insistencia terca, es simplemente darte cuenta desde el ámbito administrativo, de la administración pública que nos ha tocado vivir a las tres, que ves las cosas de otra manera, la visión es muy distinta. Yo siempre cuento un problema que tuvimos cuando estábamos en la consellería, que queríamos hacer una norma para la rehabilitación de las viviendas rurales y queríamos incluso especificar la cuestión de la mezcla del no. Es decir, dices tú, pues que la mayoría de la gente, una de las líneas más grandes de ayudas era el tema de infravivienda. Había problemas que había gente que necesitaba una subvención para cambiar un cuarto de baño. Y estábamos nosotros, claro, todavía con esa visión purista que traes, ¿no?, de la profesión, con temas que igual lo puedes hacer bien sin llegar a ser el repelente Niño Vicente, a ver si me entiendes, ya hablando claramente. Entonces, desde la administración pública tenemos un sitio desde el que observar, un observatorio desde el que tenemos otra visión de lo que realmente es la vida y lo que realmente es la sociedad. Yo creo que ahí tenemos también pues la responsabilidad de trasladárselo a modo de propuestas, de consejos a quienes en este momento puedan estar trabajando esa futura ley de la arquitectura de Galicia, desde el compañerismo, pero también desde el saber que la sociedad sí está demandando de nosotros otras cosas que no les hemos dado. Coincido contigo, Encarna, totalmente. Yo por apuntar algunas cosas, si me permitís, ¿no? Quería también pensar que de alguna forma no somos los arquitectos, ¿no?, los que estamos aquí, los que tenemos que asumir todos los esfuerzos para que de alguna forma se valore la arquitectura, se valore nuestro patrimonio, se valore nuestra cultura, se valore de alguna forma es el ámbito en el cual mejoramos la vida o se mejora la vida de
de toda la gente de nuestro territorio, digo de toda la gente, ¿no? Porque pienso que realmente cuando Teresa estaba esbozando, desarrollando de alguna forma, porque en otros países no hay leyes de arquitectura. ¿Qué ocurre? Claro, cuando un danés o un sueco, siendo niño, se forma en una escuela maravillosa a la que puede ir andando, porque de esa forma podría ir a la escuela, y la escuela es un ámbito en el que le enseñan cómo debe entrar la luz para poder estudiar, en el que hay una adecuación de los materiales, en los que hay unas condiciones realmente en las que se siente cómodo, lo reconoce y lo va a aplicar para su futuro, pues lógicamente no hace falta leyes para que esa persona se identifique en el futuro. Nosotros, por desgracia, tenemos posiblemente los peores lugares en los cuales estamos formando a nuestros hijos. Y además los estamos formando en lugares a los cuales hay que ir en autobús porque una administración no se ha puesto de acuerdo con otra y ha construido ese lugar, ese espacio educativo en el único sitio en que la otra administración tenía un espacio. Estamos formando equivocadamente a la gente que no en el futuro no va a demandar arquitectura nunca. Es decir, esa gente se ha formado de una forma distinta. Es decir, la gente no va a demandar arquitectura únicamente porque se haga buena arquitectura en la hostelería, ¿no? Es decir, o en la salud, porque cuando alguien va a esos sitios no va a formarse, va a pasárselo bien o va a curarse, ¿no? Sino que debemos fomentar la arquitectura de una forma determinada. Creo que hay muchas responsabilidades. A mí me asusta cuando alguien está hablando de normas, pensar que antes no se ha buscado el acuerdo político. Estas normas deben ser normas de todos, al margen de las ideologías políticas, ¿no? Deben estar todos reflejados, porque de esa forma va a ser algo que nadie va a querer cambiar en el futuro. De la misma forma, las normas vinculadas con la educación. Es decir, realmente, cuando vemos que unas normas son de unos y no de otros, sabemos que están condenadas a que haya un cambio de gobierno. Y yo creo que todos tenemos responsabilidad en estas cosas. Es decir, realmente estamos hablando de los concursos y estamos pensando en cómo puede existir unas normas que mejoren las calidades de los concursos. Pues evidentemente lo primero es saber quién elabora las normas de esos concursos. Y evidentemente, si tenemos una institución que es la de todos, que es el Colegio de Arquitectos, que es la que desarrolla unas bases, las que sabemos que hay muchísimas cosas que no se van a tener en cuenta y que fomentan problemas legales, pues lógicamente va a estar viciado, ¿no? Cuando no se cuida el jurado, es fundamental. Es decir, se piensa que la valoración de los concursos va a estar únicamente por el altruismo de algunos, ¿no? Sin pensar que realmente esto requiere una responsabilidad muy grande, pues realmente es un problema. Por tanto, yo creo que tenemos que valorar todas las cosas. Yo creo que sí que puede ser una oportunidad, por lo menos para la reflexión, para que podamos hablar, ¿no? Para que podamos coincidir y que podamos, de alguna forma, ver cómo mejorar esto. Porque la realidad es que estamos mal. Es decir, esa es la realidad. Y la realidad es que esto tiene arreglo. Es decir, esto es una guerra continuada contra la normalidad, contra las ganas de hacer arquitectura por parte de todos los miembros. Y esa guerra, lo primero que tiene que pararse, ¿no? Para luego empezar a arreglar esto. Pero las condiciones que tenemos en nuestro territorio son las condiciones muy favorables para hacerlo. El tema es que habrá que hacerlo. Hay normas que han favorecido la dispersión del hábitat. Responsables de esas normas, pues en este momento tenemos un problema bastante grande, pues porque tenemos un hábitat mucho más disperso del que hace 20 años, ¿no? Y por tanto tenemos problemas de infraestructuras mucho mayores que hace 20 años. Y tenemos problemas de que la vegetación que rodea esas casas está desapareciendo porque hay incendios, ¿no? Y es terrible cuando desaparece la vegetación, ¿no? Es un problema cuando ese hábitat disperso lo que obliga es a los desplazamientos en coche, ¿no? Y a generar una infraestructura viaria mucho mayor de la que teníamos. Es decir,
tenemos de alguna forma que provocar esa reflexión de este momento y plantearlas, ya que se nos ofrece este marco, ¿no? Yo pues agradezco a Encarna que asista, que nos esté oyendo, ¿no? Que de alguna forma pueda aglutinar todas estas conversaciones, ¿no? Todos estos debates, y por supuesto, es decir, no quedan únicamente en este ámbito en el que estamos en este momento, sino que lógicamente se van a abrir los grupos de trabajo. Por eso invitamos a todo el mundo a que participe en estos grupos de trabajo para seguir desarrollando información. Yo creo que el análisis que ha hecho Teresa, el análisis de la situación en muchos países, ¿no? de saber en el que estamos, de saber qué ocurre en cada país, de saber qué está ocurriendo también con la norma española, que en finales de año estará más o menos ya redactada para de alguna forma a plantear temas, a saber si la norma española, pues lógicamente es más ambiciosa de lo que esperamos, menos ambiciosa. Bueno, hay un montón de cosas, pero lo fundamental es que estemos hablando, ¿no? Que se produzca una reflexión, ¿no? No sé si queréis contestar algo, si no, hay una palabra pedida. Pues Valentín Souto ha pedido la palabra. Hola, buenos días a todos. Como ya sé que necesitamos agilidad y brevedad, mi intervención va a ser así un poco en tono de broma. Me vais a perdonar que empiece haciendo una provocación y diciendo, la ley de arquitectura se prevería que ordenase que en los proyectos de arquitectura se incluyese un nuevo anejo justificando su cumplimiento. Creo que entendéis perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Es como el chiste aquel del equipo olímpico de remo español, que como no funcionaba, pues contrataron a más gerentes, timoneles, no sé qué, no sé cuánto, y un único remero. Y cada vez iban incrementando más el staff dirigente, y el pobre remero tenía que remar tirando de todos, ¿no? Yo creo que tendremos que plantearnos de una vez si somos capaces de acotar los problemas que se quieren resolver y no perder mucho tiempo en ello, ¿no? Yo casi estaba más de acuerdo con lo que dijo Encarna al principio, hola Encarna, respecto de que para qué vamos a complicarnos la vida haciendo una ley si no estamos seguros de que sea necesario tenerla. Porque, como decía un amigo, cuantas más leyes tengamos, más posibilidades de incumplirlas tendremos también. Entonces, las cosas que se han hablado aquí parece que sugieren un texto bastante transversal que abarca cuestiones que podrían ser perfectamente integradas en otros textos normativos. La cuestión de los concursos, efectivamente, tendría un ámbito lógico dentro de la ley de contratos del sector público. La cuestión de los honorarios profesionales, que ya planteé la semana pasada, la dificultad de encajarlos con la ley de defensa de la competencia, y que aquí van a resultar cuanto menos sospechosos de que en lugar de ser una ley de arquitectura es una ley para los arquitectos, ¿no? Para defender determinados intereses, pero yo creo que la cuestión que nos tendríamos que plantear es nuestra posición en el conjunto del sector de la sociedad y ser conscientes de enunciar primero los problemas que queremos resolver con esta ley para después hacer como una especie de guión. Y yo creo que lo que estamos hablando es muy interesante todo, y como ámbito de desahogo, de intercambio de opiniones, pues está estupendamente, sobre todo como no tenemos muchas oportunidades de este tipo, pues es especialmente agradable, pero creo que para ser productivos tendríamos que empezar pues planificando el trabajo, ¿no? Entonces tendríamos que identificar cuáles son los ítems, los aspectos que queremos, que consideramos necesario solucionar, para ir desgranándolos y articulándolos si es que somos capaces. No quiero incordiaros más. Muchas gracias.
Si queréis comentar algo, lo digo porque no tenemos ninguna palabra pedida. No, sin comentar, hombre, en tono broma sí estuvo gracioso, porque efectivamente, y se cumple la ley de arquitectura, porque, bueno, efectivamente, de ahí la importancia de cuál es el significado, cuáles son las condiciones y cuáles son las posibilidades. Repito, esas son, y si no, ¿por qué no nos preguntamos con ese listado que os dije de todos los países de Europa, que solamente haya una ley y que la segunda fuera la catalana en toda la Unión Europea? Preguntarlos por qué. Tú decías, Carlos, lo decías muy bien, te traes el tema de Finlandia. Un chaval en Finlandia, en Noruega, Dinamarca, va al colegio, tiene un entorno de calidad. Pues entonces hay que hacer más hincapié a lo mejor en las cuestiones educativas. A lo mejor ahí estáis donde está el punto, más que en las cuestiones legales. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando tenemos tal mal el entorno, ley. Cuando tenemos, no, será un tema educacional. Será un tema de que nuestros niños y niñas vayan dándole valor a lo que es el territorio, a la importancia que ese territorio va a tener en su vida como recurso también económico, ¿no? Porque el territorio genera también la economía, ¿vale? Y con las intervenciones que se hagan en ese territorio tienen que ser respetuosas y tienen que ser, bueno, porque es más importante incidir ahí. Entonces, bueno, ahí queda, porque un poco en la línea de lo que tú comentabas. Sí, Sonia, que... No, y además a ver, Galicia ya tenéis plantado ese germen, ¿no? Con el proyecto Terra, que es la envidia, vamos, desde Asturias lo vemos muchísima envidia, con lo cual yo creo que ese germen es el que habría que potenciar y promocionar y trabajando a través de la educación y trabajando en esa identidad que genera la arquitectura, que ponemos los ejemplos nórdicos, y eso lo hizo muy bien Finlandia a la hora de hacer país, ¿no? Cuando creó un país, una de sus identidades lo creó a través de la arquitectura, ¿no? Entonces... Eso es, claro, crear identidad a través de la educación para hacer un país, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, el documento que tiene, que no es una ley, se titula Una nación de arquitectura. Una nación de arquitectura, o sea, es la cuestión identitaria también, es una cuestión de cultural, por lo tanto, identidad, pero eso tiene que estar también desde la niñez, los niños tienen que estar vinculados a ese territorio y a ese respeto. Si no con una ley, bueno, pues ojalá que yo digo, ojalá que pueda ser una posibilidad y que podamos, y que la gente que esté trabajando en ella sea capaz de llevar adelante un proyecto, un gran proyecto de ley, pero cuando menos llama la atención que en Europa hasta los franceses la modificaron en el 2015 y no tiene rango de ley, la que tenían del 77. Y yo encuentro también muy importante lo que decías antes, Carlos, de eso, de que no se convierta en un arma de disputa partidista, ¿no? No tanto política, sino partidista. Y claro, para eso es fundamental que haya un pacto o un acuerdo entre todos los partidos, porque esto sea vía ley o sea lo que sea, es algo de muy largo recorrido, ¿no? Bueno, tendrá distintas escalas, tendrá el corto plazo, el medio plazo, el largo plazo, pero sobre todo el importante es el largo plazo, porque no cambias un concepto ni generas una identidad en una legislatura, ni mucho menos, ¿no? Entonces, el pacto que pueda haber entre todos los partidos políticos para la defensa de una arquitectura y de un urbanismo de calidad es importantísimo, ¿no? Eso fue, yo creo que, por ejemplo, una de las claves del éxito de Vitoria, con toda la transformación que hizo en la movilidad de la ciudad, arrancar con un pacto municipal. Y nosotros, por ejemplo, antes que citabas, Teresa, la declaración de Davos, muy importante, cuando los colegios de arquitectos la empezamos a firmar en las comunidades, por ejemplo, aquí en Asturias, me tocó a mí de decana y lo que hicimos fue llevar la declaración de Davos a la Junta General del Principado y la firmamos allí con todos los partidos políticos, ¿de acuerdo? ¿No? Ese tipo de pactos y de compromisos, claro, son muy importantes. Es que a lo mejor es importante, por ejemplo, declaraciones como la de Davos, lo que dices tú, declaraciones, ya apoyarlas empezar por eso, empezar en un camino de paso corto, ¿no? Para llegar, pues finalmente a lo mejor a una ley, pero, por ejemplo, la declaración del Davos, que hace hincapié, aparte utiliza una palabra alemana, ¿no? Que es que significa, claro, que es la cultura del habitar, ¿no? Es muy, muy interesante, pues a lo mejor tiene que adscribirse ya la propia Junta con el Colegio de Arquitectos a esa declaración de Davos del 2018, por ejemplo. Y lo que decías tú, Sonia, también, un proyecto de largo alcance, no una manifestación estática.
no una manifestación estática, sino un documento dinámico que contribuya a futuro a poner el foco en la importancia y en el valor de la arquitectura en Galicia. Entonces, Bueno, tenemos dos palabras pedidas. La primera es la de Cristóbal. Cristóbal, por favor. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Teresa Encarna? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hola. Sonia? Oye, muchas gracias por vuestras aportaciones. A mí me está resultando interesantísimo lo que decís, ¿no? Y bueno, claro, a todos nos hace dudar de la conveniencia de una ley más, ¿no? Pues, quizá de las leyes sería bueno un gobierno que de repente, un partido político, alguien que dijese, venga, bueno, nuestro compromiso está el de suprimir el 50% de las leyes existentes. Yo creo que lo votábamos todos, ¿no? Entusiasmados. Porque yo creo que como sociedad estamos dejando cosas que no debemos en manos de los poderes públicos, de las administraciones, de los políticos, que están como saturados. Veo a Encarna agobiada y que creo que todos estáis bastante agobiados por ahí, ¿no? Como estas cosas que pasaban en Madrid, de repente llega una nevada, no sé qué, y todo el mundo se planta delante de su casa, decir, a ver cuándo vienen a quitarme la nieve, cuando en tiempos, o aquí, cuando se viene un temporal y se nos caen los árboles, los paisanos que antes cogían el hacha y despejaban el camino, se quedaban allí, a ver qué hace la Xunta, ¿no? Yo creo que hay que revertir un poco esa conciencia, ¿no? De que vengan a solucionármelo y tal. No, lo tenemos que solucionar nosotros. Y seguramente esto tenga una componente mucho más educacional que normativa. Porque las normativas a veces salen muy mal. Y las leyes a veces salen muy mal, porque al final las leyes las hacen los abogados y se meten por medio los asesores y tal, y acaba siendo aquello un engendro Frankenstein terrible, y leyes que completamente, que yo entiendo que son bien intencionadas, como la última revisión de la ley de contratos del sector público, pues al final se convierte en una ley pro monopolio, que expulsa en la interpretación de muchos de los interventores y todo este tipo de cosas, que empiezan a poner una serie de requisitos absolutamente incumplibles y que expulsan a toda la profesión de las posibilidades de licitación con la administración, centrándose en 2 o 3 empresas que son las que al final se llevan el gato al agua, ¿no? Estas cosas son muy indeseables. ¿Qué pediría entonces yo de las administraciones y de los poderes públicos? Pues en primer lugar esa labor de educación. Hace poco se ha conseguido que haya un reconocimiento a través de la Academia de Bellas Artes, no solo de las letras de Galicia, con la que todos estamos encantados, sino también de las artes, ¿no? Parece mentira que las artes no tuvieran su día, nunca. En las letras ya empezamos a rebuscar ya, a ver a quién le dedicamos el día de las letras galegas, porque a ver si eso nos muere alguno de estos brillantes pronto y se lo dedicamos, porque no sabemos de quién tirar ya. Estamos ahí en las últimas. Sin embargo, ahí teníamos a artistas, pero vamos, yo creo que tendrían que estar a la misma altura, ¿no? A la misma altura. Entre las artes está la arquitectura, evidentemente. Y nosotros tenemos un Simón Rodríguez, por ejemplo, que en arquitectura pues le da sopas con onda a la mayoría de los literatos honrados en el Día de las Letras Galegas y que, sin embargo, pues no lo conoce nadie. Yo creo que, por un lado, esa labor de divulgación. Yo creo que es interesante la arquitectura en Galicia, por más que nos echemos siempre, nos demos de latigazos y digamos que tenemos la culpa de todas las cosas, tienen la culpa de muchas cosas los que la tienen o los que la han tenido. Entonces, pues, pero por contra hay una arquitectura brillante, potente y que permanece oculta a los ojos de todo el mundo, pues por esa falta de cultura, por esa falta de difusión. Pues yo pediría un poco, pues eso, que las autoridades o los que correspondan que tomen un poco esa iniciativa. Yo creo que sería mucho más eficaz que una ley, la de vamos a promocionarnos arquitectónicamente. Vamos a llevar adelante lo que tenemos. No vamos a cada vez que tenemos algo que resolver, vamos a llamar a los astros de Madrid o del mundo entero, les hacemos trajes a medida, contractuales y tal, y vamos a ser responsables con eso. Y las administraciones públicas vamos a dejarnos de clientelismos, porque ahí también hay mucha culpa que nunca se mira. Hay un procedimiento clientelar dentro de la propia administración que es muy nocivo y que es muy difícil de desterrar. Muy difícil de desterrar. Entonces, bueno, por ahí tendrían que venir un poco las cosas. O sea, cultura para el pueblo, pero cultura también para la clase política.
Muchas gracias. No sé si queréis contestar. Si no tenemos 2 turnos de palabra más. Cándido López González, por favor. Sí. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, coincidir con algunas de las cosas que decís de que lo más importante de la ley, evidentemente, de una ley que hemos aprendido todos es que es la exposición de motivos, ¿no? Y en eso coincido con casi todos vosotros. Coincido también con que existe una gran cantidad de leyes ya que regulan la actividad edificatoria. Y simplemente a modo de ejemplo os voy a recordar que entre 1997 y 2016 ha habido 3 leyes del suelo. Una de ellas, la de 2002, que se ha modificado en 5 ocasiones y derogado parcialmente en 4. Para que tengáis otra idea de cuando legislamos, qué es lo que hacemos. En 2013 entró en vigor el Real Decreto 1/2013 referido a los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Una norma evidentemente tan ambiciosa como ineficiente. Estipulaba un plazo de 4 años hasta el 2017 para dotar de accesibilidad dentro de lo posible a todos los inmuebles. Maravillosas estas 2 palabras, o 3, dentro de lo posible. Claro, porque todavía estamos hoy que no hemos resuelto los temas de accesibilidad. Entonces, yo me preguntaría, lo primero de todo es si es necesario realmente hacer una ley de arquitectura. Yo, honestamente, creo que no. Coincido con Encarna en esta cuestión, independientemente de que las maneras con las cuales el gobierno autonómico ha llevado esta cuestión me parecen totalmente reprobables. La manera en las cuales lo está llevando. Independientemente de eso, pues quedo a vuestra disposición por si nosotros, tanto María Carreiro como yo, hemos escrito un artículo ya hace 6 meses o 5 meses sobre estas cuestiones de las normas. Bueno, os recomiendo su lectura, no porque esté bien, sino porque refresca y nos pone en el contexto en el cual nos movemos, que en el fondo es un contexto de buenas intenciones y muy agradable escucharos todas estas cosas, pero poco eficiente. Gracias y disculpad. ¿Queréis comentar algo o le damos paso a Miriam? No, yo coincido con lo que acaba de decir Cándido. Vamos a ver, en el exceso a veces de normativas, de ordenación de la edificación también está la LOE. Es decir, lo que es edificación pura y dura, dimensiones, hay un montón de normativas. Y lo que estaba diciendo de accesibilidad es que a día de hoy, pues a lo mejor de esos fondos europeos que van a venir, pues espero que sean muchos para rehabilitar, que sea uno de los grandes, de los 7 pilares en los que estén sustentados los Next Generation, es el tema de las edificaciones que no cumplen con los mínimos de accesibilidad. Uno de los problemas mayores que teníamos, yo no recuerdo si lo habíamos metido, el tema de los ascensores, edificios que se hicieron en los años 50, que no tenían ascensor, que hoy en día es un problema. Pues cuestiones tan mínimas que no se cumplen, y ahí están las normativas. Por eso hay que ser muy cautos, totalmente de acuerdo con Cándido, cuando empezó Sonia, contigo Encarna, es decir, ¿para qué se quiere la ley? Y si realmente ese proceso y ese preámbulo que va a servir después y va a tener efectos prácticos. Si va a tener efectos prácticos para la sociedad. Miriam. Miriam. Sí, hola, aquí estoy. Buenos días. Espera, a ver, no sé. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo la verdad que ya dijeron casi todo lo que quería decir. Primero quería saludar a las 3, que me alegró mucho escucharlas y ver lo que decían. También a ustedes. Y la verdad que lo que yo me planteaba es que... ¿Se me oye, no, Carlos? Sí. ¿Hola? Sí, se oye. Sí, bueno, lo que yo me planteaba que en este momento, además de todos los problemas que hablaron, estamos en un momento de crisis global en el que van a cambiar mucho condiciones
ambientales, económicas, de utilización del territorio, y a mí me parece que en este momento realmente la ley, más que un momento para discutir una ley, es un momento de reflexión sobre todo lo que estamos viviendo y todo lo que va a ocurrir ahora en función del momento de crisis que tenemos económica y de salud de la población. Entonces, a mí me parece que lo único importante sería reforzar más el rol de la arquitectura, que me parece que está minusvalorado porque en los concursos se elige por precio, porque luego la dirección de obra en muchos casos no es del arquitecto que hizo la obra, y entonces me parece que aparte de todo lo que dijisteis de la educación y de cosas que me parecen fundamentales, hay que esperar y reflexionar sobre todo lo que no funciona, sobre todo la hipertrofia que ya hablasteis todos de las leyes, que lo que impiden es resolver los problemas. O sea que bueno, nada, que solamente eso, que me parecía que es un buen momento para abrir más que un proceso de ley, una especie de congreso permanente, de reflexionar los cambios que hay y cómo ir pudiendo resolverlos. ¿Queréis comentar algo? Nos queda... Bueno, yo quería comentar, Carlos, un poco al hilo de lo que acaba de comentar Miriam, que efectivamente que el momento, el contexto histórico que estamos viviendo demandan de nosotros una grandeza de pensamiento y de ideas y de reflexión, porque los tiempos que vienen son duros y de cambios tremendos, escala global, no estamos hablando de Galicia, de Asturias, de España, de la Unión Europea, estamos hablando del mundo. Y esos cambios, como profesionales, tenemos que estar atentos y tenemos que tener ese pensamiento a lo grande para proponer y para a lo mejor posponer. No vaya a ser como lo de la orquesta del Titanic, que sigamos tocando mientras el barco se está hundiendo. O sea, porque el momento es muy complicado. Entonces, la ley, si es una posibilidad de reflexionar y de dar respuesta a largo plazo a lo que viene ahí, adelante. Si no, si va a ser una ley más que pueda acabar quedando en un cajón, papel mojado, pues como decía al principio, será otra oportunidad perdida como colectivo. Quedan dos palabras, no sé si alguien más quiere hablar, por favor que lo diga ahora. Dos palabras de las cuales una de ellas es del director de la escuela, que la jornada. Entonces, si alguien quiere decir alguna cosa más, bueno, ya solamente queda una. Bueno, sí, de nuevo está María Carreiro. María, por favor. Sí, buenos días. Bueno, gracias por las intervenciones, que yo creo que han sido pues muy interesantes. Yo quería comentar, bueno, me sumo, digamos, a ese criterio general que en cierto modo expuso Cándido de la necesidad o sea, del que yo también me pregunto para qué la ley y por qué, o sea, a quién le interesa y qué objetivo se busca con ella, porque creo que hay legislación suficiente pues para mejorar muchas cosas, si es que se llegase a aplicar, ¿no? Porque muchas veces, o sea, no aplicamos. Después, quería también comentar una cosa que salió, que el tema del proyecto Terra, ¿no? Que al parecer es tan fascinante y yo debo decir que me pareció una loable, digamos, iniciativa, pero que se ha quedado, yo creo que todavía tiene, o sea, que está todavía por hacer, porque es un tema que está encaminado a los profesores, pero yo creo que nosotros no podemos dejar que sean otros los que expliquen lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que ir a los centros de enseñanza y explicar lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo, en ese sentido, bueno, no, la experiencia personal es algo que ya sé que no se debe de poner porque es así un poco feo, pero pues en los últimos años he participado mucho en foros de género, en estudios de perspectiva de género y urbanismo, y lo que me doy cuenta es que cuando yo voy a foros y siempre hablo de igualdad y de perspectiva de género, pero desde el punto de vista de la arquitectura, no en general, y trato de explicar lo que es la arquitectura desde un punto de vista que las personas me entienden, creo que hago una labor de difusión importantísima.
Y entonces somos nosotros los que tenemos que hacer la labor de difusión. O sea, cuando yo voy a un colegio, el día de la nena y de la mujer na ciencia, o cuando voy el día para celebrar el día 8 de marzo y voy invitado a un colegio y les cuento las cosas que han hecho arquitectas y les trato de explicar lo que es nuestra ciudad, yo creo que estoy haciendo una labor muy importante para que las niñas y los niños entiendan lo que es la arquitectura, que no es arte. El arte también es arte, pero es lo que vivimos todos los días. Y cuando escribimos en el periódico y hablamos de las aceras, pues también hacemos que las personas reflexionen sobre su entorno. Entonces, somos nosotros directamente los que nos tenemos que implicar. Y eso es lo que yo creo que no hacemos. Porque no basta, o sea, no son las leyes, es que nosotros con nuestra actitud demostremos que somos necesarios. Y no porque lo digamos lo vamos a hacer, sino porque lo tenemos que demostrar. Y la arquitectura tiene muchísimo que decir. Y desde luego también creo que la arquitectura, hay arquitectura que llega a ser arte, pero hay otra arquitectura que no lo es, pero son espacios que tienen muchísimo que ver con la vida diaria, con la vida de las personas, con hacer que vivamos mejor, que sanemos, o sea, que la arquitectura también es terapéutica si está bien pensada. En ese sentido, creo que es necesario una implicación de los arquitectos, no de leyes, sino de una implicación nuestra en, digamos, bajar a la arena y enfrentarnos a la sociedad. No podemos seguir diciendo que las personas no nos entienden. Es que ese discurso lo tenemos que abandonar. O sea, eso no puede ser. No podemos ponernos en una élite donde miramos a los demás con una cierta condescendencia. Ni hablar del feísmo como se habla. Si muchas personas hacen casas feas es porque no tienen medios para hacerlas más bonitas, porque es un tema también económico. Porque además no se piensa en toda la repercusión económica que tiene toda la normativa. ¿Alguien ha pensado, el código técnico, que está muy bien en muchas cosas, pero alguien ha pensado si las personas tienen capacidad para aplicarlo? O sea, ¿qué supone de incremento de costes para hacerte una vivienda el aplicar muchísimas reglas? Algunas están bien y otras no están tan bien. O sea, pero el tema es si somos capaces de hacerlo, porque si no somos capaces de hacerlo, es que a lo mejor estamos totalmente fuera de sitio, por muy excelente que sea el objetivo, ¿no? Eso es muy importante. El tema de los ascensores es que, pero el tema de los ascensores es que no es un tema ya de normativa, es que no se puede tardar un año en dar una licencia para un ascensor. Y eso es algo que el colegio lo vemos los profesionales y lo ve la administración. O sea, es que hay un año de una licencia urbanística para poner un ascensor en una vivienda. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que eso no puede ser. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que tenemos que ver es lo que estamos... O sea, yo creo que nos falta un sentido de la realidad. O sea, saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno, más allá de las cosas... digamos, estadísticas y de las cosas más glamurosas. O sea, tenemos que saber en qué país nos movemos y cómo nos movemos. O sea, y hay cosas que son totalmente inconfesables. Como decía un compañero que está aquí presente, es que hay que tener compromiso con el país. Yo creo que lo tengo. Y en ese sentido, creo que lo que sí hace falta es más compromiso, pero de verdad, bajando a la arena y hablando con las personas. Gracias. Y perdonad porque he sido un poco pesada. No, yo, Carlos, tenía apuntada un poco al hilo de lo que acaba de decir María Carreiro. Creo que tenemos que ser más activistas profesionalmente. Tenemos que volver al activismo. El otro día, hablando con gente joven, me decía, en los años 70, cuando se funda el Colegio también de Galicia, había activismo por parte de la profesión, había iniciativas. Y es más importante eso, lo que decía María, cuando nos escuchan hablar o cuando escribimos alguno de nosotros un artículo en un periódico, cuando vas a explicarle a unos niños en un colegio, eso es más importante muchas veces para divulgar, para que sepan para qué sirve nuestra profesión y para ser activos de cara a la sociedad. Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Yo también, sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María y ahora Teresa, y haciendo hincapié, aprovechando que estamos en un foro de la Escuela de Arquitectura, haciendo hincapié en ese, no sé cómo denominarlo, en ese compromiso social y en ese activismo que hay que inculcar a los propios alumnos para que se participe en eso y efectivamente no educarnos, o por lo menos yo percibo que eso es lo que yo recibí, no sé si ha cambiado la escuela en ese sentido, pero
no educarnos como una élite en la que la sociedad no nos comprende y somos unos incomprendidos porque no entiende la arquitectura que hacemos, ¿no? Eso ahí tiene un papel importantísimo en la Escuela de Arquitectura, porque creo que determinadas generaciones, por lo menos la mía, no sé si posteriores ya eso ha cambiado, y de la mía, y sé que de la mía hacia arriba, lo hemos sufrido al final, porque no es así, porque es que no hay que hacer la arquitectura para, sino que hay que hacerla con, ¿no? Lo que decía un poco también al principio con la propia ley, ¿no? O con el documento que resulte, ¿no? Bueno, queda una palabra de José Manuel, no sé qué fue, porque no veo el apellido, y ya está Plácido. No me saltes que pedí la palabra. Ah, yo pensé que querías hablar para cerrar el... No, pues Plácido. Non quero pechar, se pecharei despois. Ahora habla Plácido, que Plácido es un ciudadano que coincide que tiene responsabilidades en la escuela. Bueno, primero Vale. quería manifestar una opinión y oír lo que al respecto pueden decir las compañeras a las que saludo. Teresa, Sonia, Encarna, Teresa e Encarna falamos moito últimamente, Sonia menos. Un saludo a todas, qué bueno encontraros aquí, aunque sea así a través de la pantalla. Bueno, yo quería decir, ante la cuestión que se repite aquí de si la ley puede ser una más, otra casilla más a cubrir en un expediente y puede acabar contribuyendo simplemente a ensanchar el aparato burocrático tan amplio que conocemos y que se ha descrito aquí. Para mí la ley, tengo que manifestarme claramente como que entiendo que es absolutamente necesaria, imprescindible, ¿no? Pero yo creo que, desde mi punto de vista personal, hablo en este caso, creo que para que no fracase, el abordaje debe tener como centro las personas. Estamos hablando ahora de algunas posibles abordajes diferentes. Creo que la arquitectura debe ser reconocida como un derecho de las personas, independientemente de muchas otras cosas, comparable a otros derechos como el de la salud, la defensa jurídica, la educación, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que la arquitectura es un derecho íntimamente, particularmente la de calidad, es un derecho íntimamente ligado a la construcción de la ciudad, ¿no? A ese derecho de construir, de pertenecer a una colectividad llamada ciudad, a una economía sostenible, a la equidad entre las personas, incluyendo, por supuesto, la de género, el derecho a la vivienda, el derecho que tú enunciabas antes, Carlos, a ser educado en un espacio, porque los espacios también educan, un espacio que tenga calidad. Bueno, yo lo traigo aquí y quería oír la opinión de nuestras invitadas al respecto, de si consideran que la arquitectura efectivamente debería ser considerado inicialmente como, entre otras cosas, como un derecho de las personas. Sí. Sonia, sé que la cuestión la tienes muy viva, ¿no? En particular. Sí, claro, yo ya lo empecé diciendo al principio, ¿no? O sea, ¿quién es el sujeto receptor de la arquitectura, ¿no? Somos las personas, y como personas tenemos que estar en la cúspide de todas las políticas, ¿no? Y algo que parece una obviedad, porque parece una obviedad, pero ¿cómo no vamos a ser las personas? Pues no. La historia nos ha demostrado que no siempre las personas hemos estado en el centro de atención, ¿no? No hay más que ver cómo hemos construido la ciudad y cómo el espacio público de la ciudad está mayoritariamente ocupado por coches y no por personas, ¿no? O sea que lo que nos puede parecer una obviedad no es tan obvio, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo, sí, es que es para las personas. Vamos a ver. Para y con las personas, ¿no? Vuelvo a repetir lo que llevo todo el rato diciendo, ¿no? Vamos a ver. ¿Se me escucha? Hola, buen día, ¿qué tal, Cani? Sí. ¿Qué tal, Plácido? Hola, Teresa. ¿Qué tal? Ven. Nada, cuando hablabas de derechos, que a mí a veces los derechos se recogen en los documentos, el artículo 47 de la Constitución, para aquellos grandes defensores también de la Constitución, se recoge el derecho a la vivienda. Y además recoge que los poderes públicos, o sea, trabajarán para que esa vivienda
que la gente tenga ese derecho, que se cumpla ese derecho. Lo recoge también los derechos de la ONU, la vivienda. Y sin embargo, vemos todos los días los problemas que genera la vivienda, ¿no?, para muchas familias que en estos últimos años pues, han sido pues, desalojadas de sus viviendas, cómo se van... Es decir, derecho a la arquitectura, por supuesto, la arquitectura es eso, que el derecho a tener escenarios de vida de mayor calidad, pero de mayor calidad constructiva, de mayor calidad lumínica, de mayor calidad de ventilación, de mayor calidad de que recoja las necesidades para trabajar también para descarbonizar la construcción, que es uno de el sector de la construcción es de los que más contaminan, de los que más generan ese CO2 que están generando en parte esa mutación del clima. Es decir, por supuesto que es un derecho, pero claro que es un derecho. La cuestión es que cuando se les recogen los derechos después se cumplan, que las administraciones públicas se impliquen, porque si no todo va quedando en papeles. Por eso digo que esta ley, esta incipiente ley de la arquitectura de Galicia puede ser una gran posibilidad. Puede ser una gran posibilidad, porque si el momento histórico está demandando esa reflexión, esa grandeza de miras, de todos y de todas, de los grandes filósofos que estaban pensando, de los grandes economistas, de los grandes estadistas, de los grandes empresarios del planeta entero, de los minúsculos que somos otros como ciudadanos, hagámoslo desde la arquitectura, hagamos una gran ley de la vivienda que marque un antes y un después, pero que sepamos que la administración pública que la va a desarrollar y que la va a poner en marcha, que después se va a cumplir, que después todo lo que allí se recoja tenga que incida en la sociedad. Si es así, pues será una oportunidad para la profesión, pero será sobre todo una gran oportunidad para la sociedad. Que se pueda cumplir, o por lo menos ese derecho, aunque no se recoja, pero simplemente hay que trabajar para que los derechos se lleven a cabo. Si no, recogerlos en el papel a veces nos sirve de muy poco. José Manuel, y ya cerramos el turno de palabras. Pensaba que xa se me pasara o turno. Bueno, simplemente saludar a Encarna, saludar a Sonia, saludar a Teresa. Facía moito tempo que non nos veíamos. Creo que se me entenderá se falo en galego, non? Aquí falouse de a lei de arquitectura, ou trátase da lei de arquitectura e non da lei dos arquitectos, Creo que eso sería o principio. En segundo lugar, dícese que os arquitectos temos que implicarnos, efectivamente. É unha maneira moi importante implicarse co propio traballo profesional, coa arquitectura que facemos, non? Non cabe duda de que non é solamente falar da arquitectura, divulgar, etc., senón tamén facer a arquitectura. Eu creo que sí que fai falta defender a arquitectura. En algún momento, en algunha ocasión, en algunha norma, hai que falar da arquitectura. Falar incluso da propiedade intelectual da arquitectura, de como se protexen os edificios mellores ou peores, non? Creo que todas esas cousas en algún lugar teñen que ter cabida, non? A min dame moita tristeza, que non se me corte, por favor, sobre concursos de arquitectura, non? Eu estou ahora nun xurado con enxeneiros e arquitectos nun importante concurso da Xunta de Galicia sobre unha propiedade importante cerca de Santiago, en Sergude. Levamos 4 meses analizando máis de 50 proxectos presentados por arquitectos de toda España. Un traballo fabuloso. Uns proxectos, unhas propostas fabulosas. Si son máis de 50, imaginádevos que pode haber hasta 100 técnicos, arquitectos e enxeneiros elaborando esas propostas. Iso é injusto. Non pode ser. O sea, poñer a traballar a máis de 100 personas, máis de 100 arquitectos gratuitamente para a administración, sin que eso teña ningún tipo de retribución, eso é moi injusto. Naturalmente, estásenos homologando cos empresas, somos empresarios, tamén os arquitectos, e non hai dereito. Eu creo que os concursos de arquitectura teñen que ter
unha normativa diferente. Non sei se é en esta lei ou non, pero, desde logo, o que non pode ser é que non se fagan concursos con segunda volta, que non se retribuya o traballo dos participantes e que, incluso dos xurados, porque eu levo 4 meses, como digo, como a min outros arquitectos e enxeneiros, discutindo, analizando, vendo os pros, os contras, e supoño que no resto dos concursos que se fallan en España, pois pasará o mismo. E todo ese traballo intelectual que non paga. Ese é o problema, non? Entonces, efectivamente, lei de arquitectura, pois sí. Lei dos arquitectos, non. Os arquitectos xa estamos moi disciplinados, temos moitísimos deberes e temos algúns dereitos. Os que non teñen os dereitos é a arquitectura. Eu creo que a lei esa debería servir porque a xente, como se dice, hai que legislar para a xente, para que a xente viva mellor, viva máis feliz, etc. A xente entende as cousas. Eu creo que cando a xente vai a Portugal, enseguida se dá conta de que está entrando nun país que ten un comportamento sobre o territorio e a arquitectura moi diferente do que temos en España. Aí pasa algo. A xente, cando ve proxectos que están ben, cando ve edificios que están ben, eu creo que se valoran e teñen a repercusión mediática que teñen que ter, non? Eso é o que quero dicir. A defensa da arquitectura, nada máis. Pero entendo que a defensa da arquitectura como constructo colectivo. Como construto colectivo, sí, claro, sí. Trátase de defender unha arte. Eu son vocal numerario da Academia Galega de Belas Artes. Levamos facendo unha labor desde hai 5 anos convocando uns premios de arquitectura, bueno, uns premios, uns recoñecimentos a través do Día das Artes. Antes falouse do Día das Artes. Dos 5 anos dedicados ao Día das Artes, 3 dos anos foron dedicados a arquitectos. Arquitectos, pero tamén na academia inclúyese a música, a escultura, a pintura, o deseño, etc. Desde a Academia de Belas Artes estamos promocionando de alguma maneira o que é a arquitectura e a labor dos arquitectos. Non só dos arquitectos históricos, como se falou antes, decía Cristóbal de Simón Rodríguez, fantástico arquitecto, sino de Alejandro de la Sota, por exemplo, un arquitecto máis próximo, máis cercano, e que a Academia Galega de Belas Artes dedicoulle un día inteiro coa colaboración de algunhas administracións, non de todas, e de algúns concellos, non de todos, e de algunhas diputacións, non de todas, e do Colexio de Arquitectos fixeron exposicións, charlas e labor de divulgación da arquitectura, independentemente da labor que poda facer as administracións, non? Refírome a eso. Bueno, llevamos 2 horas y yo creo que, bueno, y nos quedan 2 sesiones más y luego los grupos de trabajos que se establezcan. Entonces, si no tenéis nada más que decir, yo pasaría la palabra a Plácido para que cierren las jornadas. Creo que no. No tenéis nada más que decir. Entonces, Plácido, por favor. Bueno, pues moitísimas gracias a todas e a todos. Moitas gracias a Sonia, Teresa, Encarna, que te recibimos cos brazos abertos, e disculpa por non terte preavisado de isto, ¿no? Contábamos contigo en outra ocasión que sigue en pé, en outra sesión. Está sendo moi interesante. Eu creo que na primeira sesión podíamos decir que os asuntos críticos foron de identificar a arquitectura como un asunto cultural, decir que tamén que definir que a arquitectura é un servicio que prestamos os profesionais e as profesionais da arquitectura ás persoas. Eu agora en esta sesión tan variada, con tantas cuestións, deixaría 3 puntos encima da mesa. Un é que isto é unha cuestión política que non partidista, que estamos diante dunha oportunidade para a sociedade e a profesión, e que debemos realizar un traballo de sensibilización probablemente entre nós mesmos e nós mesmas para saber
como de necesaria é esta lei. Unha parte dese debate vamos a facer o próximo día na sesión do xoves que ven, que está monográficamente dedicada precisamente ao tema de sensibilización, promoción e protección da arquitectura. Non desvelamos aínda que persoas van a estar aí no panel, porque temos que ultimar algúns detalles, pero estade atentos á xenda, á página web da escola, onde o anunciaremos oportunamente. Moitas gracias aos 50 e moitos asistentes que estades aquí, as vosas intervencións, e contamos con vos, tanto co panel das compañeiras como co panel que coas persoas asistentes para formar parte deses grupos de traballo nos que avanzaremos na formulación do texto que tanta falta nos fai. Moita saúde, cuidadevos moito e moita arquitectura. Chao. Moitas grazas. Hasta logo. Gracias. Hasta logo. Gracias.